Y por supuesto nos importa la mirada, porque la respuesta de Perú, embajador de Cela, muy buenas noches, ha sido una respuesta que ya algunos analistas califican de contundente, una respuesta de decir que Maduro es un presidente ilegítimo. En palabras del mismo canciller, ¿qué le ha parecido la reacción peruana ante la situación en Venezuela, embajador Hugo de Cela? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. La reacción peruana me ha parecido excelente. Me parece que es la reacción correcta, es la reacción que se condice con la tradición diplomática peruana, puesto que el nuestro es un país democrático y es un país que lo que busca es que la democracia sobreviva en la región y sea cada vez más fuerte. Así que la reacción que hasta ahora viene teniendo el Perú me parece realmente elogiable. Embajador, ¿qué es lo que sigue después de esto? Así como Perú se ha pronunciado, hay diferentes países que también se han pronunciado, han pedido incluso una reunión urgente en la OEA. ¿Qué es lo que sigue? O sea, la comunidad internacional, ¿qué es lo que podría hacer? Bueno, ustedes comprenderán que coordinar posiciones entre un conjunto grande de países no es inmediato, toma algunas horas, un par de días por lo menos. Lo que hemos observado hasta ahora es que se está conformando una mayoría de países que reconocen que lo que ocurrió en Venezuela es un fraude y que por consiguiente el triunfo de Nicolás Maduro no es aceptable. En consecuencia, se está formando una opinión, diría yo, mayoritaria en torno a ello. Por otra parte, lo que está ocurriendo es que el régimen de Maduro ha tenido una reacción absolutamente destemplada y prácticamente ha roto relaciones con los países que no han reconocido su supuesto triunfo. Entonces, lo que cabe ahora es continuar ese proceso, continuar aumentando el número de países que consideran que eso es un fraude, y en mi opinión, y esto es una opinión personal naturalmente, hacer coordinaciones con algunos países como China, como Rusia, que de alguna manera han expresado su apoyo a Maduro. Y en esta coordinación lo importante sería que ellos comprendan que el apoyar a Maduro en este momento contribuye a desestabilizar la región latinoamericana. Así es. Y es el rol de la OEA en esa situación, ¿qué tan gravitante es? ¿Qué tan importante es? Porque anteriormente ya hubo pronunciamientos, ya en Venezuela ya se han registrado elecciones con resultados cuestionables y Maduro sigue en el poder. O sea, a pesar de las sanciones, a pesar del pronunciamiento de muchos países, ¿qué tan relevante, qué tanto peso puede tener la OEA en esta situación? Mire, yo creo que frente a la situación de Venezuela, la OEA es un foro de concertación de posiciones de los países. En ese sentido, creo que es positivo que se realice una reunión, puesto que allí se podrá exponer con mayor claridad la situación. Yo me imagino que habrá también alguna exposición en esa reunión de la OEA de algún representante, Edmundo González, el candidato ganador de las elecciones, para contar lo que ha pasado. Pero por otra parte, hay que recordar también que la posición de la Venezuela de Maduro es que ellos no son parte de la OEA. Y en consecuencia, ellos, el gobierno de Maduro o la dictadura de Maduro, no está dispuesta a tomar en cuenta lo que diga ese organismo. Ahora, embajador de Cela, mañana efectivamente se va a realizar una asamblea extraordinaria en la OEA. El canciller González Olaechea estaba viendo la posibilidad de llegar él mismo para estar presente allí. ¿La Carta Democrática es una opción? Bueno, la Carta Democrática es en el marco de la OEA y en consecuencia es aplicable para los países que son miembros de la OEA. Y lo que hace la Carta Democrática es ser una especie de constitución de la democracia en las Américas y por lo tanto creo que recurrir a los principios de la misma para la inmensa mayoría de países de la región es positivo. Correcto, porque Estados Unidos, Rolando, perdón, también mantiene una línea de conversación con el régimen de Nicolás Maduro en estos diálogos que tuvieron lugar en Barbados en algún momento, en Qatar en otro momento. ¿Cómo ve esta otra línea de conversación? Porque
el régimen parece haberse instalado para un nuevo periodo presidencial sin tener en cuenta la opinión internacional. Estados Unidos también, ¿cómo califica la posición de la potencia que algunos dicen, oye, ha sido tibio, pero mantiene este vínculo de comunicación con el régimen de Maduro? Mire usted, la posición de Estados Unidos, por lo que conozco, ha sido una posición en favor de la democracia, y su participación en los acuerdos de Barbados fue para acordar con el régimen de Maduro condiciones mínimas para realizar un proceso electoral creíble. El problema que ha habido es que Maduro se comprometió en ese acuerdo de Barbados a cumplir con una serie de condiciones y simplemente no ha cumplido con las mismas. Déjeme ponerle dos ejemplos. Lo primero era permitir que los candidatos que desearan hacerlo pudieran participar libremente en el proceso electoral. Ya vimos, como lo venían diciendo ustedes en el programa, que a María Corina Machado la vetaron y le crearon un problema a la mesa de la Unidad Democrática. Y también ha habido una serie de persecuciones de dirigentes políticos, ha habido una serie de trabas para que ellos realicen sus reuniones de campaña, hay dirigentes perseguidos, dirigentes en la cárcel. Entonces, en términos prácticos, el acuerdo de Barbados no se ha cumplido, y por lo que he escuchado, Estados Unidos ya se dio cuenta de que eso es así y ahora está también en el grupo mayoritario de países que consideran que ha habido un fraude en esta elección. ¿Cuál es el siguiente paso al que podría apelar la oposición en Venezuela, señor embajador? O sea, ¿qué es lo demás que podría hacer? Ellos ya han invocado un poco el respaldo internacional respecto a que se muestren esas actas, a denunciar un hecho fraudulento. ¿Qué más podrían hacer? A ver, según el proceso electoral, según las normas electorales venezolanas, los partidos que participan en la elección tienen derecho a acreditar representantes ante cada una de las mesas de votación. La Mesa de la Unidad Democrática, la candidatura de Edmundo González, ha acreditado a esos delegados y, según han hecho saber públicamente, han conseguido un poco más del 70% de las actas, que son documentos oficiales. Ajá. Esas actas demuestran que hay un triunfo inobjetable de Edmundo González, y el 30% restante, así fueran todos los votos para Maduro, no alcanza para revertir esa gestión. Lo que corresponde entonces es que esas actas se hagan públicas de tal manera que quede una constancia ante todo el mundo del triunfo de Edmundo González. Así es. Obviamente van pasando los días y al no aparecer las actas empieza a crecer la suspicacia, ¿no? Empiezan a aparecer las dudas. Exactamente, pero yo supongo que deben estar organizándose. Usted comprenderá que en un país donde existe una dictadura que hace todo lo posible por impedir que el pueblo se pronuncie, debe haber una serie de problemas logísticos para que esas actas lleguen a un lugar central y puedan ser publicadas en conjunto. Yo me imagino que lo que debe estar ocurriendo en estos momentos es el traslado de actas de una zona a otra de Venezuela para poder mostrarlas una vez que las tengan todas juntas. Ahora, embajador, también hemos visto esta situación de Venezuela de pedir el retiro de algunas misiones diplomáticas, incluida la peruana. El Perú ha hecho también lo propio, ese pedido en respuesta. Pero ¿cómo ve precisamente la voluntad diplomática? Porque si el gobierno de Nicolás Maduro no está dispuesto a pedirle al CNE mostrar las actas y seguir gobernando, ¿qué puede hacer la comunidad internacional? Perú ya fue parte de un intento por una solución a la situación de derechos humanos en Venezuela con el Grupo de Lima. Quizá nosotros estamos en esa primera línea de países que toma la iniciativa para generar un grupo de diálogo, generar un grupo de acercamiento, de aproximación a Venezuela, pero ¿cómo ve ese camino diplomático? ¿Qué se puede hacer en todo caso? Entiendo que estamos muy cerca a la fecha y esta coordinación tomará tiempo, pero ¿puede venirse un grupo de Lima II, una iniciativa parecida cuando se tuvo la situación de Juan Guaidó? Mire, en esa ocasión la coyuntura era diferente. Yo estuve muy cerca en los trabajos del Grupo de Lima
y en una situación que era diferente a la de estos momentos. Lo que está ocurriendo ahora es una cosa muy concreta, muy precisa, que es que se ha producido un proceso electoral y que en ese proceso electoral no se han respetado las reglas que puso el propio régimen venezolano. Entonces, acá hay un punto de unión sumamente concreto. Hay que hacer que se respete la voluntad del pueblo venezolano y hay que hacer una presión internacional muy dura, muy fuerte para que eso ocurra. Esto, como decía en un momento, toma algún mínimo de tiempo para que las coordinaciones se produzcan. Yo decía que la reunión en la OEA es positiva porque es un punto de encuentro donde van a estar representados un número importante de países de la región y allí podrán coordinar algún tipo de medida conjunta. Así es. ¿Usted cree, lamentablemente esta ya es una situación que se viene repitiendo desde hace años? Ya Venezuela está en esta situación de una persecución a la oposición, de dos líderes. Bueno, Hugo Chávez ya no está más, pero su lugar lo ocupó Nicolás Maduro. ¿Podríamos encontrarnos en el escenario de otro país que queda encapsulado por un régimen aislado de la comunidad internacional y permanezca así? O sea, están cerrando los consulados, Nicolás Maduro ha roto de relaciones diplomáticas con varios países. Exactamente, parece que hay una voluntad del régimen de Maduro de aislarse de la región, en primer lugar, del mundo, en segundo lugar, porque recordemos que la Unión Europea también está teniendo cada vez con más claridad una posición de rechazo a lo ocurrido este domingo, y en consecuencia pasa a ser una especie de isla en la región Venezuela, puesto que está rompiendo relaciones con casi todos los países que la rodean y en todo caso la mayoría de los países están desconociendo que el gobierno de Maduro sea legítimo. Eso tiene repercusiones concretas, eso tiene repercusiones en las cuentas que mantiene el gobierno venezolano en el exterior, tiene consecuencias en el comercio que realiza, tiene consecuencias en las inversiones. Y así como eso, varias otras consecuencias prácticas. Los venezolanos no van a tener protección de sus consulados en los países de la región y en consecuencia la situación, quiero decir, se va a complicar cada vez más. Hugo de Sela Martínez, diplomático peruano, ex representante de nuestro país ante la OEA, embajador. Muchas gracias por su tiempo, señor. Buenas noches.